Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Niribhisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine. Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre maravilloso y puro Srimad Bhagavatam. El último texto leído trataba acerca de cómo Yudhishthira indaga o pregunta sobre si su tío Vidura si estuvo en Dwaraka, la ciudad de Krishna, o si acaso tuvo alguna noticia y que si acaso se enteró si sus habitantes estaban viviendo de manera confortable. Entonces, veíamos en ese punto que ese es el tema central, ese es el interés central del devoto puro del Señor. Siempre está interesado, siempre está ansioso por saber sobre noticias relacionadas a su sujeto de amor, al Señor Supremo y a sus asociados íntimos. Esa es la cuestión, ese es el sello distintivo de cómo reconocer también a un verdadero devoto de el Señor. Las personas que a veces pasamos tanto tiempo, ¿verdad? Decimos, es que tenemos tantos enredos y tantas situaciones, y es verdad, este mundo está lleno de enredos y cada vez va a estar más lleno de enredos, pero entonces dicen, es que tengo tantos enredos que no tengo tiempo para escuchar o para leer o para intercambiar un momentito sobre estas cuestiones de la literatura sagrada o sobre el Señor Supremo. Pero sabemos que eso no es favorable porque en verdad muchas veces si revisamos bien nuestra dinámica diaria vemos que si hay diferentes momentos en los cuales estamos haciendo una actividad más pacífica, más neutral, y entonces en ese momento podríamos, aunque sea, cantar los santos nombres o recordarlos o glorificarlos, ¿verdad? Pero lo peor de todo es que ni siquiera está en nuestro corazón presente el deseo de hacerlo. Ni siquiera está la lamentación, uno ni siquiera en la vorágine de la vida diaria, siendo arrastrado por su mente y sus supuestas ocupaciones, ni siquiera tiene en un minuto, siente esa lamentación de, mira, Dios mío, hoy no he podido, o en todo el día no he tenido chance de cantar tu nombre o de escuchar algunas cuestiones sobre ti. ¿Por qué? Porque, si al menos esa lamentación existiera en el corazón, fuera realmente provechoso, porque esa lamentación es muy buena. Pero ni siquiera eso. No solo es la falta de tiempo, sino que es verdad que lo que existe en el fondo es la falta de verdadera determinación o de verdadera atracción hacia el Señor Supremo, porque si hubiera atracción hacia el Señor Supremo, si hubiera verdadero deseo de avanzar en ese sentido, entonces surgiría de modo natural la lamentación diaria por no poder haber dedicado un tiempo a Él. Y cuando esa lamentación se haga fuerte, entonces uno va a dedicarle un tiempo, uno va a buscar el espacio, va a buscar y va a dedicarle un tiempo, va a buscar la manera. Entonces eso es la diferencia básica, y ese es el distintivo hasta qué punto la otra persona que supuestamente dice ser una buscadora de Dios o ser, llámese como se llame, religiosa o no sé cuántos otros títulos que los seres humanos nos gustan ponerles títulos y títulos, somos almacenes de títulos, almacenes de etiquetas, de denominaciones. Hasta qué punto esa persona en verdad está internamente deseosa de recibir alguna información sobre el Señor, de tratar alguna temática o de hacer alguna actividad relacionada a Él, o al menos de
recordarle. ¿Hasta qué punto? Porque eso es el indicador fundamental. Y no hablo de fingir, uno puede fingir que está haciendo cuestiones relacionadas al Señor y de manera interna uno sabe que su corazón y su mente andan por otros lugares. Entonces realmente uno no está haciendo ninguna cuestión relacionada al Señor. Es todo teatro, apariencia y por tanto pérdida de tiempo. El texto número 12 dice: habiéndolo interrogado así, Maharaj Yudhishthira, entonces Mahatma Vidura le dio a conocer de un modo gradual todo lo que había experimentado personalmente, con excepción de las noticias acerca de la aniquilación de la dinastía Yadu. O sea, ya terminó con las preguntas Yudhishthira. Entonces se dice que Mahatma Vidura, la palabra Mahatma sabemos, Atma se refiere al alma, en uno de sus significados, tiene más significado según el contexto, y Maha significa algo que es superior, que es grande, o sea, una gran alma, ¿verdad? La gran alma de Vidura le dio a conocer de un modo gradual, o sea, progresivo, todo lo que había experimentado personalmente durante su viaje o su exilio, con excepción de las noticias de la aniquilación de la dinastía de los Yadu. Ya la dinastía de los Yadu, ya de la familia de los antecesores de los Pandas, incluyendo entonces la ciudad de Dwarka, ya no estaba. De hecho, ya el señor Krishna no estaba tampoco. Pero los Pandavas no lo sabían. Los Pandavas no sabían que ya había llegado el tiempo. Vidura sabe que si le transmitía ese tipo de noticias en ese momento, entonces le iba a dar un sufrimiento muy grande a sus sobrinos. Y las grandes almas siempre tratan de no dar sufrimientos grandes. ¿Por qué tratan de no dar sufrimientos grandes? Al menos las que se guiaban por los preceptos védicos. Vamos a ver qué dice el texto número 13. El compasivo Mahatma Vidura no podía tolerar el ver que los Pandavas que estuvieran afligidos en ningún momento. Por lo tanto, él no reveló ese incidente desagradable e insoportable para ellos, ya que las calamidades vienen por sí solas. Vamos a ver el comentario pequeño que hace Prabhupada a ese texto. Dice: según el Niti Shastra o las leyes cívicas de la literatura védica, no se debe decir una verdad desagradable que vaya a hacer sufrir a los demás. El motivo de esto es que el sufrimiento, así como el gozo en este mundo, no llega por sí solo debido a las propias leyes kármicas, o sea, a su debido tiempo el sufrimiento nos va a llegar. Así que uno no debe agravarlo haciéndole propaganda. Voy a detenerme aquí. O sea, todo está programado y todo se va entretejiendo en esta vida para que las cuotas que nos van correspondiendo de gozo o sufrimiento conforme a nuestras actividades previas vayan llegando a su debido tiempo aún sin buscarlas. Aún sin buscarlas. O sea, realmente la persona inteligente no busca el gozo ni el sufrimiento, ya sabe que van a venir a su debido tiempo, van a ir llegando y por tanto no pierde tiempo en hacer planes para encontrarla. Vemos personas que se pasan la vida entera haciendo planes para una supuesta prosperidad y nunca son prósperas desde el punto de vista material, mientras que otras no hacen ningún plan y muchas veces desde que nacen ya nacen con esa supuesta prosperidad. Entonces las personas sabias, observando eso, llegaron a la conclusión que no vale la pena entonces el esfuerzo desmedido por la supuesta prosperidad, pues a fin de cuentas, si ella tocaba por las acciones previas, entonces ella iba a aparecer sin mucho esfuerzo. Es mejor dedicar ese tiempo, esa energía a la búsqueda de el Señor Supremo y continuar actuando conforme a lo indican los buenos consejos, o sea, las actividades prescritas o la manera prescrita para el ser humano conforme al estado de vida o el estado social en el cual cada uno esté viviendo y conforme a los deberes
correspondientes para cada uno. Entonces, si ya el sufrimiento de los pandas va a venir a su debido tiempo, cuando ellos se enteren por experiencia propia de la partida del señor Krishna y toda la dinastía de los Yadu, si eso va a llegar a su debido tiempo, entonces ¿para qué adelantarlo? ¿Para qué darle un sufrimiento previo ya? ¿Para qué irle dando o añadiendo sufrimiento a su cuota de sufrimiento? Ese es el motivo por el cual Vidura no transmite la noticia tan dolorosa. Entonces dice: a un alma compasiva como Vidura, seguimos el comentario de Prabhupada, especialmente en sus tratos con sus amados Pándavas, le resultaba prácticamente imposible dar a conocer una noticia tan desagradable como la desaparición de la dinastía de los Yadu. Por tanto, adrede, él se abstuvo de hacerlo. Si vamos, por ejemplo, a la tradición de cómo el catolicismo lleva el cristianismo, vemos que hay un pecado que se llama el pecado de abstención. O sea, cuando uno dice una parte del protocolo o el ritual de la práctica católica, se dice donde se pide: Señor, perdóname porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por tanto, se sitúa por ejemplo, a las cuestiones como la mentira y esas cosas en el mismo plano de la omisión. Omitir una información determinada, desde esa perspectiva doctrinal, se considera un pecado. Sin embargo, vamos a recordar, o voy a recordar, por ejemplo, ahora recuerdo a una religiosa de esa doctrina, de la cual he hablado en varias ocasiones, Teresa del Niño de Jesús, que murió muy joven, a los 23 años, considerada una mística en el camino del cristianismo por sus síntomas, los síntomas que presentó durante su vida: pérdidas de conciencia, las cosas que hablaba sobre el Señor. Y entonces ella situaba todo el cristianismo o todo su camino basado únicamente en el amor puro. Ella explicaba que esto coincide perfectamente con la doctrina del Señor Jesús, que el amor puro, en el amor puro realmente no hay pecado ni falta alguna. Aquella actividad que surja del amor puro, y hablo del amor puro real. No estoy hablando de lo que yo creo que es amor puro, no estoy hablando de una pasión 100% apasionada y por tanto para mí eso es amor puro, no. Estoy hablando del amor puro en relación al amor visto desde el punto de vista espiritual. Aquello que surge desde el amor completamente puro, evidentemente no puede ser una actividad pecaminosa, sea cual sea. Claro, del amor puro no va a surgir tampoco cualquier actividad ni cualquier impulso, pero la que surja, si surge de verdad del amor puro y se hace bajo el amor puro, no puede ser pecaminosa. Por tanto, no puede implicar ningún tipo de reacción kármica en ningún sentido. Entonces, en ese caso, Vidura, basado en este conocimiento de no anticipar el sufrimiento que ya va a llegar a su debido tiempo, decide omitir, decide no hablar sobre el hecho de la desaparición de la dinastía de los Yadu. Desde el punto de vista de la doctrina que hablé ahorita, sería esto un pecado, una acción pecaminosa, pero basado en la motivación de Vidura podemos comprender que no hay el más mínimo pecado en ello, porque no hay pecado en no anticipar sufrimiento. Al contrario, hay conocimiento en esa actitud de Vidura. Y la motivación lo hace por amor a los pandas, porque Vidura no puede soportar el sufrimiento de los pandas. Así como el Señor, por decirlo de alguna forma, se entristece con el sufrimiento de las buenas almas, asimismo las buenas almas se entristecen con el sufrimiento de las buenas almas también. Los Pándavas eran muy queridos por Vidura, eran muy queridos por el Señor, eran grandes almas, y por tanto Vidura se piensa: ¿cómo yo voy a ser el portador de un sufrimiento que ya a su debido tiempo les llegará? No, que les llegue la cuota que les tiene que llegar, pero yo no le voy a añadir tiempo a ese sufrimiento. Yo no le voy a... No. Cuando llegue ya llegará. Entonces ahí, por supuesto, no puede haber ningún tipo de
pecado en esa decisión, no puede haber tampoco ningún tipo de reacción kármica que se acumule por tomar esa decisión. Esto lo mencioné simplemente para que veamos las sutilezas en los detalles diferenciales que las doctrinas traen entre sí. Por eso el devoto puro del Señor, cuando está de verdad situado en la posición ya de devoto puro, se entiende que se ha purificado completo incluso de cualquier doctrina. Él se sitúa perfectamente en una sola doctrina, por decir doctrina que no es doctrina, que es la cuestión del amor puro. La estrecha relación amorosa, la siempre presente presencia consciente del Señor Supremo y el constante intercambio para con su Señor desde una disposición de estar siempre atento para dejarse moldear, o sea, responder a los deseos que pueda tener su amado. Esa es la posición del alma en su estado original. El alma como porción de la energía de la única y total cúmulo de energía del Señor simplemente existe y siempre está atenta, siempre está entregada y dada para ser transformada en virtud de sus propias potencias para agradar al Señor. El Señor desea y las potencias simplemente se transforman, se combinan para dar satisfacción al deseo del Señor. Esa es la cuestión. Las potencias son, el Señor es el dueño de las potencias, o sea, las potencias sirven al Señor y las pequeñas almas sirven a la potencia. ¿Entienden? Entonces las pequeñas almas están al servicio de las potencias del Señor realmente, no al servicio directo del Señor. Nuestra verdadera identidad es estar prestos para ver cómo podemos regalarnos para que una potencia determinada del Señor, la potencia de inteligencia, la potencia de placer, etc., nos utilice para ella agradar al Señor. Es como usted, o sea, usted ve a un muchacho que coge una flor hermosa pensando en regalársela a su novia y él busca la mejor flor. Bueno, el alma no es el muchacho, el alma es la flor. El alma devota, el siervo del Señor, no quiere ser muchacho. El muchacho es la potencia de amor que agrada al Señor. En ese caso, por ejemplo, en la literatura védica, Radharani. Es el espíritu de amor por Dios. Ese es el muchacho. Ese espíritu de amor por Dios toma forma de muchacho porque el Señor, en este caso, quiere que le regalen una flor. Él quiere disfrutar de que le regalen una flor. Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Quien se la regale, lleno de un sentimiento de amor, y la flor, por supuesto. Entonces, la potencia de amor por Dios, o latini en sánscrito, esa potencia de amor por Dios que existe únicamente con el propósito de complacer siempre al Señor amorosamente, esa potencia dice, el Señor quiere que alguien amorosamente le obsequie una hermosa flor. Ella es experta en saber el deseo constante del Señor, todos los deseos del Señor. Ahora, fíjense, esto es importante. El Señor nunca quiere nada por necesidad porque Él no necesita nada. A veces las personas que no tienen práctica devocional no pueden comprender esta cuestión. El Señor no necesita. En el mundo material, el necesitar responde a una carencia, a un sentido de carencia, pero en el mundo espiritual, el necesitar responde a un sentido de amor. El Señor no necesita de nadie que le regale nada, porque el Señor está satisfecho siempre y completamente. Ahora, viene de una cuestión de amor. El Señor simplemente lo que quiere es tener una probada de un tipo de amor específico, de un tipo de deleite amoroso específico, y en ese momento es ese deleite, el deleite del amor en la forma de aquel que regala una flor. El Señor quiere dar una probadita al dulce del amor, pero en esa variedad de sabor. Entonces la Dini, o la potencia de amor, automáticamente sabe que el Señor quiere eso. Es que, por ejemplo, cuando dos personas están muy bien relacionadas y se conocen muy bien, la una dice a la otra, de tan solo mirarte ya sé lo que tú quieres. Hay veces que las madres le dicen a los hijos, yo te conozco porque yo te parí, así que yo sé que cuando vienes con esa miradita, o yo sé que cuando estás así en esa postura, o te sientas de esta manera, o yo sé que cuando no conversas mucho es porque pasa esto y aquello. No es verdad que es así, porque cuando dos criaturas se van interrelacionando mucho,
a través del lazo del amor se empiezan a conocer profundamente. No hace falta hablar. Ellas se sienten, se comprenden. Pueden sentir la tristeza del otro o el gozo del otro y pueden compartir eso también. Eso se trata del Shoah. Esa es la mayor empatía que hay. Entonces, la potencia de placer del Señor o el espíritu de amor por Dios, cuando el Señor quiere experimentar un placer determinado, que siempre los placeres del Señor, repito, son relacionados al amor, entonces ella, que es la potencia de placer. Esto significa, ¿qué significa potencia de placer? Significa aquella parte, por llamar parte, que no es parte, pero bueno, aquella parte del Señor cuyo oficio es darle placer. Claro, para que ella le pueda dar placer, ella tiene que tener una cualidad: ser experta en reconocer cuál es el placer que el Señor quiere. La Dini, o la energía de amor por Dios, es experta en reconocer. El Señor tiene un deseo amoroso y ella automáticamente lo conoce, ya, porque ella es la parte de eso. Por ejemplo, las partes del cuerpo tienen una necesidad de sangre y de oxígeno, entonces el corazón automáticamente bombea y los pulmones también hacen su proceso. Nadie los manda. Hay una carencia y ellos están. Y como la carencia es constante, el corazón siempre está latiendo y los pulmones siempre están ejerciendo su función. Entonces la Dini siempre está en eso. Ella siempre está captando cuál es el deseo específico del Señor. Ahora, cuando ella capta cuál es el deseo, ella dice, oh, el Señor quiere experimentar tal cosa, tal placer. Pero la Dini no puede crear el escenario para que ese placer tenga lugar. O sea, ella no puede crear el escenario. Se necesita quien le regale la rosa, se necesita la rosa. Entonces, eso tiene otra potencia que se encarga de ella, de eso. Esa potencia que se encarga de eso se llama en sánscrito Sandini. Olvídense de los nombres técnicos, es para que entiendan nada. Y también se le conoce como Sankarsana. Sankarsana es la potencia que se encarga de manifestar todo el escenario que se necesita para que ocurra a esa escena tan deleitable que el Señor quiere. Entonces Sankarsana es quien asume la forma de la persona que va a regalar la flor, su vestuario, todo. Ella es experta, esa potencia, en hacerlo todo a la perfección para que sea una escena, wow, inolvidable, impactable. Incluso la forma del Señor específica para esa escena también es Sankarsana quien la suministra. El Señor sigue siendo el Señor. El Señor es la personalidad. Él no es la forma. Aunque la forma es Él también, Él no es la forma. Él es la personalidad. Entonces Sankarsana, esa potencia, hace todo el escenario. Y entonces el alma, la minúscula alma, que no es esa potencia grande del Señor, ¿qué hace? La minúscula alma lo que dice es estar atenta y dice, por favor, Sankarsana, la Dini, o sea, energía de amor por Dios, energía de personalización de Dios, por favor, utilícenme en sus pasatiempos. Empléenme como materia prima para armar toda esa escena amorosa que ustedes están armando para el Señor. O sea, porque Sankarsana va a pensar, bueno, necesitamos a una joven muy hermosa, atractiva, con esta apariencia, o sea, que coincida con el gusto de Krishna en ese momento. Entonces dice, bueno, ya, ahí está, se crea. Y ahí está la Dini personificada, el amor se personifica. Pero entonces dice, necesitamos de una flor, esta flor que sea así, 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 con esta fragancia, o sea, de acuerdo al momento, siempre son diferentes. Y entonces ahí es donde la entidad viviente, purificada, dice, aquí estoy yo, por favor, denme la oportunidad de ser esa flor. Ella no se considera apta para ser la muchacha que regala la flor. Ella no se considera apta para ser la que directamente entra en contacto con Dios, porque ella piensa, yo no soy suficiente para satisfacer a mi Señor, pero si al menos pudiera ser uno de los objetos, la flor o una prenda que la muchacha tiene para adornarse. O sea, eso, y ese es el servicio. Por eso el avatar dorado dice, yo soy el sirviente, el sirviente, el sirviente. O sea, la indicación es, yo no quiero ser aquel que tributa servicio directo al Señor porque no puedo. Soy una minúscula partícula
por tanto no puedo llegar a eso. Pero sí puedo ser materia prima, sí puedo ofrecerme para que ese experto sirviente, o sea, las potencias puras del Señor, me utilicen en ofrecerle servicio. Entonces por eso se dice, por ejemplo, en Brindavan, los habitantes de Brindavan tienen la tendencia a decir que ellos son sirvientes de Radharani, que ellos son sirvientes de la energía de amor por Dios. Ellos nunca se consideran sirvientes de Dios. Siempre se consideran estar al servicio de Radharani porque ellos consideran que Radharani o la energía de amor por Dios o el espíritu de amor de Dios es el único que está apto para servirle directamente. Entonces ellos dicen, no, por favor Radharani, por favor energía de amor por Dios, ocúpame en el servicio del Señor. O sea, utilízame para el servicio amoroso que tú siempre estás haciendo tan perfectamente para el Señor, que es el único que lo satisface. En el Srimad Bhagavatam, Krishna dice en el canto número 11 que solamente las gopis encabezadas por Radharani son aquellas que llegan a prestarle un deleite tal que ni siquiera él mismo es capaz de calcular, o sea, ni siquiera él mismo es capaz de explicar. Krishna se deleita con el amor en todo sentido, pero las gopis llegan a tal perfección en dicha entrega de amor que él las sitúa como las más especiales, su tesoro más querido. Entonces, si las maestras de agradar a Krishna son las gopis y de todas las gopis la maestra Radharani, entonces minúsculas almas como nosotros se perfeccionarían mucho si desearan ponerse al servicio de Radharani. Yo quiero estar al servicio de la magnífica energía de amor por Dios que es la experta en complacerla. Porque si yo quiero que mi Señor sea feliz, pero yo no soy capaz de hacerle feliz y sé quién sí lo puede hacer, entonces y yo lo amo, yo lo que quiero es servir a esa persona. El amor en ese sentido no es celoso. El amor verdadero lo que busca es la felicidad del otro. Y si usted busca la felicidad de una persona y usted observa que usted no puede tributarle la felicidad que esa persona busca o que esa persona requiere, pero usted conoce a quien sí puede hacerlo, entonces usted va a donde está ese que lo puede hacer y se pone a su servicio. Mira, yo te quiero ayudar. Tú que puedes complacer a mi amado, yo te quiero ayudar para que la complacencia salga mejor todavía. Dime cómo puedo ayudar. Esa es la cuestión. Vamos a suponer que una madre y su hijo se llevan mal por cuestiones del destino y entonces la madre siempre está preocupada por su hijo, pero su hijo no quiere verla, por los motivos que sean. Pero entonces ella sí conoce a una amiga o a un amigo de su hijo o a un vecino al cual su hijo sí quiere y siempre está conversando con él. Entonces esta madre a cada rato se acerca a ese amigo o vecino y le dice, por favor, lo que necesitara mi hijo y en lo cual yo pudiera ayudar para que tú se lo facilites, házmelo saber. Ya que ella no puede relacionarse con él directamente, no puede tener ese deleite, pero al menos sí puede a través de ese vecino relacionarse con su hijo sin que su hijo lo sepa. Y allí en eso se deleita ella. Pues nosotros somos como esa madre. Nosotros somos porciones minúsculas de la energía del Señor que por sí misma, por nosotros mismos, no podemos satisfacer por completo al Señor, porque somos realmente porciones de su energía, somos porciones de la Dini, somos porciones de Sankachan, somos porciones y se necesita a todo Sankachan, a todo la Dini para satisfacerle. Entonces si somos porciones, somos partes integrales de ella, entonces funcionemos como tal, deseemos ser siervos de esas potencias del Señor. Esa es la verdadera posición del alma. Por eso se canta Hare Krishna. Este Hare hace alusión o hace un llamado a la energía de amor por Dios. Le está pidiendo, oh energía de amor por Dios, por favor, facilítame, ayúdame, permítame estar en tu servicio. Tú que siempre estás sirviendo amorosamente al Señor. Eso. O sea, es un llamado a ponernos al servicio de la energía de amor por Dios que siempre está sirviendo al Señor. ¿A quién? Señor Krishna, Señor Rama, que es lo mismo. Rama significa aquel que es el océano que contiene todos los placeres o todas las felicidades en sí mismo. El contenedor de todas las dichas, felicidades, de todas las bienaventuranzas. Eso significa Rama. Por eso es uno de los nombres del Señor, porque el Señor es el cúmulo, es el concentrado de todas
la felicidad en todas sus variedades, que son variedades ilimitadas. Entonces quedamos en el punto donde dice que el compasivo Vidura no podía tolerar el ver a los Pándavas que estuvieran afligidos en ningún momento, por lo tanto, no reveló ese incidente desagradable e insoportable, ya que las calamidades vienen por sí solas. Y lo dejamos aquí porque ya el tiempo se nos agota. Si abren su corazón, si van quitando todos los recelos de su mente y simplemente con humildad se vuelven receptivos a las propuestas de reflexiones, y si se encaminan cada vez más en la práctica y si la hacen con determinación, si empiezan a sentir el deseo diario de relacionarse con el Señor, y si lamentan cuando no pueden hacer algún tipo de práctica en ese sentido, entonces de seguro su avance será indetenible en el sentido espiritual de la palabra, y en la medida que avance en ese sentido también podrán comprender tantas cosas. Comprensión directa, no comprensión por interpretación ni por aprendizaje de memoria, no, comprensión directa. Se irá revelando la comprensión en su corazón. Entonces, por favor, les ruego, no sean recelosos frente a las reflexiones, no sean recelosos frente a las lecturas, no porque esa lectura no pertenece al libro que yo leo, no porque no sean recelosos. No actúen de esa manera, porque esa manera de actuar es la manera de la mentalidad materialista de la existencia y solamente conduce hacia un enfriamiento del corazón. Y cuando el corazón se enfría, no puede ni siquiera sentir, ni siquiera la más mínima tibieza, de los rayos calurosos y agradables del amor por Dios, y esa es la peor de todas las condiciones por las cuales puede pasar la criatura. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor, que es sol radiante, fuego radiante, luz plena y perfecta, siempre presente, que su maravillosa y siempre atractiva sonrisa, engalanada por sus ojos de loto, hermosos como el sol cuando se pone o cuando nace, que su refulgencia, aquella que es capaz de apartar toda la niebla que habita en lo profundo de nuestro corazón y es capaz de calmar las aguas perturbadas de la mente, que se mueven constantemente por la influencia de los deseos desmedidos y los temores, que esa presencia maravillosa se vaya manifestando cada vez más y que tengamos la dicha de ir deseando con sinceridad transformar nuestra vida, porque si no transformamos la vida y simplemente seguimos llevándola como la llevemos pensando que está perfecta, que está bien, eso realmente es lo más lastimoso de todo. Que el Señor nos acompañe en ese sentido y que también tengamos la dicha de cruzarnos con personas que estén más avanzadas que nosotros en ese sentido para poder aprovecharnos de ellas en el buen sentido de la palabra y tener la oportunidad de ponernos a su servicio, porque sin el devoto del Señor y sin servir al devoto del Señor no hay posibilidad de ver la luz en este oscuro océano de nacimiento y de muerte. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityana